Muchísimas gracias a todos por la presencia, los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, en esta oportunidad nos convoca una corrección salarial, la tercera del año para la Administración Pública Provincial. Esto tiene que ver con decisiones del señor gobernador respecto de la recuperación del salario real de los trabajadores del sector. Sabemos muy bien que la cuestión inflacionaria del país continúa. Nosotros obviamente no somos ajenos a esta situación y por supuesto esto corroe el salario real de los trabajadores en general. Y en esta oportunidad el gobernador ha tomado la decisión administrativa de avanzar en correcciones que nosotros desde el punto de vista de proyecciones financieras lo teníamos planteado para el mes de noviembre. Vamos a anticipar estas correcciones salariales ya a partir del mes de octubre, en lo que tiene que ver en los distintos sectores. Tenemos medidas que son de carácter general, que impactan a todos los sectores, y medidas de carácter particular. Respecto a las medidas de carácter particular, seguimos teniendo una mirada especial en el sector de seguridad y en el sector de salud pública. Son ambos sectores que realmente están poniendo un trabajo muy significativo en lo que tiene que ver el control de la pandemia. Ustedes bien saben y todos los días se comunica, digamos, un parte y van a ver cómo realmente hay un trabajo muy importante en este sentido. Nosotros desde la planificación, desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Seguridad, tenemos una mirada especial en ese sentido. Por lo tanto, ambos sectores, y esto fue, digamos, uno de los pedidos principales que hizo el gobernador, que en este diagrama de corrección y recomposición salarial tengamos un diferencial en ambos sectores. Como bien decíamos, esta recomposición del salario es la tercera del año. Tiene medidas de carácter general y carácter particular. Comienzo a enumerar algunas de ellas. Empezamos por las de carácter general en principio. El adicional mensual remunerativo ordinario, también conocido como Plus 1, se incrementa un 10% a partir del mes de octubre. El adicional mensual remunerativo extraordinario, denominado Plus 2, también se incrementa un 10%. Ambos plus están siendo pagados de manera unificada por una cuestión que fue una de las correcciones que hicimos al inicio de la pandemia para evitar el aglomeramiento de las personas al momento de cobro. Por lo tanto, ambos plus, tanto el plus ordinario y el extraordinario, seguimos con la misma modalidad de pago de manera unificada y por terminación de DNI en las fechas que oportunamente se darán a conocer. En ambos plus se corrige un 10%. Nosotros, para recordar, el plus unificado se viene abonando en el orden de los 11.500 pesos mensuales hasta el mes de septiembre, y a partir del mes de octubre se eleva a 12.650 pesos por agente, y manteniendo la modalidad unificada de meses anteriores. Este plus unificado, que en realidad son dos, también tiene un alcance para el sector de los jubilados. No nos olvidemos que tiene carácter remunerativo y por supuesto también computa para el cálculo de otros tipos de asignaciones, como el caso del sueldo anual complementario. Por otra parte, y en lo que tiene que ver en un adicional que se viene abonando para el sector de salud y seguridad y que está vinculado específicamente con el control de la pandemia, en función a que se venía abonando 10.000 pesos de carácter no remunerativo, no bonificable, hemos decidido incrementar un 40% de este adicional, de los cuales los primeros 10.000 que veníamos abonando lo vamos a transformar en remunerativo, y los
4.000 que se incorporan siguen siendo de carácter no remunerativo, con la posibilidad obviamente de que esto tenga su paso también a remunerativo más adelante. En este momento vamos a pasar los 10.000 de carácter de COVID a remunerativo para ambos sectores e incrementar 4.000 pesos más de bolsillo. Es decir, concretamente hay una corrección en el orden de un 40% adicional en estos conceptos. Tanto para el área de salud como para seguridad, este adicional alcanza aproximadamente a unos 16.000 agentes distribuidos en ambos sectores. En cuanto a las medidas de carácter particular, como decíamos al principio, voy a referenciar algunos sectores que tienen determinada modalidad de liquidación de sueldos que son muy específicas del sector, pero que de alguna manera, digamos, implican un tratamiento diferencial a la hora de la aplicación de la política salarial. Respecto al sector docente, quisiera hacer una pequeña referencia. En el mes de febrero, en el marco de las mesas paritarias llevadas adelante, nos hemos reunido con los distintos sectores, con representación sindical, de los cuales algunos han suscrito un acuerdo. Este acuerdo básicamente consistía, digamos, en determinadas correcciones que iban a ser graduales durante el año. También estaba prevista una corrección para el mes de noviembre en ese sentido, para el sector. Esa corrección del mes de noviembre la anticipamos al mes de octubre y además hacemos una corrección incrementando un poco más. En el mes de octubre se van a corregir el salario del sector docentes en 600 pesos nuevos que se van a incorporar al básico del sector, y además se corrige el fondo compensador provincial que estaba estipulado con las reuniones paritarias con el arco gremial en el orden de los 700 pesos. Vamos a incrementar un 40% más para que llegue a 1.000 pesos. La característica de este concepto del Fondo Compensador Provincial es un concepto que se abona a la totalidad de los docentes y el modo de cálculo tiene que ver con una característica muy particular del sector, que tiene que ver que se abona en algunos casos hasta 2 cargos inclusive. Es decir, aquellos docentes que en su actividad desarrollen 2 cargos, solamente por aplicación de este concepto recibirán 2.000 pesos adicionales. Es decir, cuando las condiciones y las oportunidades realmente están dadas, entendiendo que siempre la previsibilidad es uno de los ejes principales en la toma de decisiones en la política salarial, sin lugar a duda, el gobernador avanza en una mejora en la recomposición salarial, independientemente de lo que se hayan establecido en los acuerdos del mes de febrero. Otro de los sectores, en cuanto a las particularidades refiere, tienen que ver con la administración general. En la administración general vamos a hacer una excepción para el caso de docentes, seguridad y la categoría 180 de salud pública, que es una categoría específica que tiene todo el personal médico y enfermeros universitarios que van a tener un tratamiento diferente. Entonces, en la administración general se produce un incremento de carácter remunerativo, obviamente del 10% en la asignación de clase en todas las categorías, pero además de eso se agrega 500 pesos en el código 134 para la escala única de remuneraciones, categoría 030 y 120 escala de computación. De esa manera generamos una corrección de la asignación de clase que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de los agentes, además del salario básico. De esta manera, obviamente que propendemos a mejorar el régimen escalafonario de todos los sectores y por otro lado, digamos, favorecer a lo que tiene que ver con la carrera administrativa, vinculado básicamente a la responsabilidad de cada cargo. Les comentaba recién que la categoría 180 de salud pública es una categoría especial que es abarcativa aproximadamente de unos 4.700 agentes
y en este caso la corrección será del 20% de la asignación de clase, con lo cual vamos a estar favoreciendo también que ese amesetamiento que teníamos dentro de los escalafones de salud pública vuelva otra vez a tomar un impulso y otra vez la carrera del sector otra vez sea beneficiada en ese sentido. Continuando con los incrementos de carácter particular, ahora quisiera hacer una referencia respecto de seguridad, en lo cual acá se incluye tanto el sector de policía y también de penitenciarios. Sabemos que este sector, recordamos que tiene una modalidad y una característica muy específica al momento de la liquidación de los saberes y se calcula en función a escalafones vinculados a cantidades de puntos. Esos puntos posteriormente son valorizados y de eso surge, digamos, el salario de los trabajadores del sector de la seguridad. En el mes de octubre vamos a corregir 7% el valor punto. Sumado a eso, vamos a duplicar la cantidad de puntos en los conceptos de guardia rotativa, que es un concepto que está incorporado en los saberes de los trabajadores del sector. Y por otro lado, el código 122, que es un código adicional remunerativo mensual, que también tiene una corrección, que es un monto, como decía recién, de carácter remunerativo, por lo tanto, también llega al sector de los jubilados. Una consideración respecto del área de seguridad: es una de las áreas en todo el sector público provincial activo que tiene el 100% de su salario de carácter remunerativo. Por lo tanto, cualquier corrección que se haga al salario de los activos inmediatamente impacta a los jubilados del sector de manera directa. Esto es una característica que es propia del sistema de seguridad y, como decía recién, incluye tanto a policía como a penitenciarios. Por otra parte, uno de los adicionales, voy otra vez de nuevo a referenciar al área de salud pública, uno de los adicionales que tienen y que realmente genera un impacto desde el punto de vista presupuestario muy alto, y por otro lado tiene que ver, digamos, con remunerar servicios adicionales en el área de salud pública. Se va a producir un incremento desde el mes de octubre del valor de las guardias, un incremento de un 30% en las guardias activas. No nos olvidemos que el sector tiene guardias activas, tiene guardias pasivas. Nosotros vamos a referenciar las guardias activas de 24 horas, pero obviamente sigue el mismo impacto porcentual, digamos, al restante es guardia. Vamos a corregir un 30% para tener una referencia. Hoy una guardia activa por 24 horas está en el orden de los 3.394 pesos, lo vamos a pasar a 4.412, y hacer una salvedad para dos sectores dentro del escalafón de salud pública, que tiene que ver con las guardias que se prestan en dos servicios especiales, que son el servicio de emergencia y servicios o unidades de terapia intensiva. En estos sectores las guardias se van a duplicar el valor, ¿sí? Vamos a duplicar el valor respecto del resto de las guardias. Por lo tanto, realmente esto va a generar un impacto muy significativo a todos aquellos profesionales que, por supuesto, estén dispuestos a realizar estas guardias. Nosotros pensamos que en esta situación de pandemia que estamos transcurriendo son sectores realmente esenciales. Queremos tener una mirada muy especial en ese sentido, y por lo tanto también lo que tiene que ver con la inversión salarial, por supuesto que tiene su mismo correlato. Y por otro lado, digamos, becas a residentes, que también va a tener un incremento de un 10%, como tuvieron el resto de los sectores. Un último sector que nos queda pendiente de mencionar tiene que ver con el sector de vialidad provincial.
que además, entre paréntesis, hoy es el Día del Camino, así que también nuestra consideración y respeto a todo el sector de vialidad provincial, y que se va a estar generando un incremento del 10% del valor básico en su escalafón. Todas estas medidas, tanto las medidas generales como las medidas particulares, han sido realmente muy difíciles de tomar en esta oportunidad, donde tenemos una situación económica muy complicada a nivel país, pero que la salud de las finanzas provinciales ha permitido avanzar, y por supuesto el gobernador ha tomado las decisiones en ese sentido. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda tratamos de ser lo más cauto posible, entendiendo que toda la inversión salarial tiene que ser sustentable en el tiempo y obviamente se transforman en pisos de negociación para futuros incrementos. Por lo tanto, hemos avanzado. Hay una inversión en el orden de los 590 millones de pesos adicionales mensuales que se invierte en la nómina salarial. Esto implica aproximadamente unos 2.100 millones de pesos de inversión anual que se agregan a las medidas que se ha tomado con anterioridad, sabiendo que esto, más allá de la recuperación del salario y los conceptos que ya mencionamos recientemente, por supuesto que esto va a estimular el consumo. Sabemos que prácticamente el 100% de estos incrementos en los diferentes sectores obviamente va al consumo local, por lo tanto también es una fuente de dinamización del sector, y estamos haciendo un esfuerzo muy significativo en esta oportunidad, donde estamos con un esquema de pandemia, donde los costos vinculados a la salud pública han crecido enormemente vinculado a este tema, y por otro lado la cuestión inflacionaria que no cesa y que a nivel país, por supuesto, corroe no solamente los salarios de los trabajadores, sino también esto genera un incremento de costo en el nivel prestacional de los servicios, en este caso los servicios del Estado. Por lo tanto, esa combinación hace realmente complejo, pero no obstante ello, el gobernador ha tomado la decisión de avanzar en esta recuperación, entendiendo que el salario de los trabajadores realmente es lo que dignifica. Creemos realmente que vamos a seguir trabajando en el sentido de seguir mejorando. Mencionamos siempre, esta es la tercera medida, no decimos que es la última, solamente que a medida que estén dadas las condiciones, por supuesto que vamos a tener una mirada proactiva vinculada a la recuperación del salario real de los trabajadores del Estado.